Días, hermanos y hermanas. Bendiciones y feliz día a todos los que somos padres o potencialmente padres. Tanto mi esposa como yo les deseamos que hoy y todos los días de sus vidas disfruten de ese maravilloso regalo de Dios que es la paternidad. Pero bien, hoy, en consonancia con la celebración de este Día del Padre, y así como estoy seguro muchos van a hacer, es decir, como muchos van a ir a buscar a sus padres biológicos para felicitarlos y estar un rato con ellos, yo escogí un tema que tiene que ver con eso, pero refiriéndome a nuestro Padre Celestial, a Dios nuestro Padre. Y comienzo leyendo dos pasajes bíblicos que dicen de la siguiente manera: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, dice la Biblia, como se lee en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Y también en Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 8, que dicen: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice la palabra. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son mis caminos, dice Jehová. Y en esos pasajes que he leído, Dios nuestro Padre nos invita a buscar su poder y su rostro, no de vez en cuando, sino continuamente. Vivimos en un mundo que nos empuja al cansancio, al ruido y al olvido de todo lo que tiene que ver con Dios. Pero esos versículos de la Biblia son un recordatorio poderosísimo. Nuestra fuerza no viene de lo que tenemos ni de lo que logramos, sino que viene de Dios. Buscar su poder es reconocer que no puedo solo. Buscar su poder y su rostro es desear su presencia más que sus bendiciones. Cuando lo buscamos de verdad a través de la oración, de su palabra, en lo íntimo del corazón, encontramos paz en medio del caos, dirección en medio de la incertidumbre y fuerza en medio de las debilidades. No se trata solo de un momento en el día, de tener una cercanía con Dios, no. Es más bien una actitud continua del alma. Es una búsqueda constante, sincera, profunda. Pues cuando lo hacemos, Dios se deja encontrar. Hermanos y hermanas, debemos hacer una pausa en nuestras vidas para buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tal como ustedes hoy están haciendo una pausa para ir a buscar a sus padres. Y seguro, todos comprendemos que la búsqueda es una tarea constante en la vida, ya sea que estemos buscando respuestas, soluciones o simplemente un propósito. La acción de buscar implica un deseo profundo de encontrar algo significativo. Y en el ámbito espiritual, la búsqueda de Dios es un tema recurrente que ha inspirado a generaciones a lo largo de la historia. Hoy, mediante esta predicación, deseo que exploremos la importancia de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, reflexionando sobre la naturaleza de esa búsqueda y sus implicaciones en nuestras vidas. La Biblia nos insta a buscar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Encontrar a Jehová va más allá de una simple acción. Es un compromiso profundo y significativo que moldea nuestro ser interior. En un mundo lleno de distracciones y ruido, la búsqueda de Dios se convierte en un faro de esperanza y guía. Es en la búsqueda constante de la presencia divina que descubrimos una paz que trasciende todo entendimiento y una sabiduría que ilumina nuestro camino. Cuando encontramos a Jehová en medio de nuestras luchas y tribulaciones y experimentamos una paz que va más allá de las circunstancias externas, esta paz interior actúa como un escudo
ante las tormentas de la vida, brindándonos su fortaleza y consuelo en momentos de adversidades. Buscar a Jehová nos permite sintonizarnos con su voluntad y propósito para nuestras vidas. Encontrar a Dios nos otorga claridad mental y dirección espiritual, ayudándonos a tomar decisiones sabias y alineadas con sus designios. Y de seguro, hermanos, ustedes se preguntarán, ¿cuáles elementos son esenciales en ese proceso de buscar a Jehová? Pues el primero es la oración, la meditación. La oración y la meditación son herramientas poderosas en nuestra búsqueda de Dios. A través de la comunión íntima con el Creador, podemos abrir nuestro corazón y mente para recibir su guía y consuelo. La oración nos conecta con lo divino, mientras que la meditación nos permite escuchar la voz suave y apacible de Jehová en nuestro interior. El segundo elemento es la lectura de la palabra. La Biblia es la fuente de sabiduría divina que nos revela el carácter y los propósitos de Jehová. Sumergirnos en las Escrituras, es decir, al escudriñar la Biblia, encontramos respuestas a nuestras preguntas preguntas profundas y fortalecemos nuestra fe en medio de las pruebas. La lectura diaria de la palabra nos nutre espiritualmente y nos acerca más a la presencia de Dios. Y para aquellos que cumplen esos dos principios, el de orar y meditar la palabra y el de leer atentamente las Escrituras, existe una recompensa, la cual se divide al menos en dos logros espirituales. El primero es que se obtiene intimidad y comunión con Dios. Y eso es así porque los que buscan a Jehová de todo corazón experimentan una cercanía y comunión íntima con Él, con el Todopoderoso. Esa relación transformadora, llena de amor y de gracia, nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza en su poder soberano. El segundo de esos logros es obtener plenitud y propósito. Es decir, encontrar a Jehová nos lleva a descubrir nuestro verdadero propósito y destino en este mundo. Aquellos que buscan al Señor encuentran una plenitud que va más allá de las posesiones materiales y el éxito temporal. En la presencia de Dios hallamos un propósito eterno que da significado a cada paso que nosotros damos. Y seguramente algunos que están pasando hoy dificultades se preguntarán, ¿es posible encontrar a Jehová en medio de las dificultades? Y la respuesta es un rotundo sí. La búsqueda de Dios se intensifica en los momentos de prueba. En medio de las dificultades, nuestro anhelo de encontrar a Jehová se fortalece y descubrimos su fidelidad y presencia constante en nuestras vidas. También algunos podrían preguntarse, ¿cómo puedo mantener viva la búsqueda de Jehová en mi día a día? Pues sobre ese interrogante yo les digo que mantener viva la búsqueda de Dios requiere disciplina espiritual y una actitud de humildad y entrega. A través de la oración constante, la meditación de su palabra y la comunión con otros creyentes, podemos cultivar una relación íntima con Jehová que perdure a través de los tiempos. De modo, hermanos y hermanas, que buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, debe constituir el anhelo más profundo del alma humana. En medio de un mundo caótico, cambiante, la presencia de Dios es el refugio seguro y la fuente inagotable de esperanza y consuelo. La búsqueda constante de Jehová nos conducirá a una relación transformadora que impacta no solo nuestras vidas, sino el mundo que nos rodea. Pero bien, hermanos y hermanas, esas reflexiones se las expongo para decirles algo más. La iglesia no puede estar jugando en tiempos como los que hoy tenemos. Dios está preparando la iglesia para el momento del arrebatamiento.
Ya Dios está preparando su novia, su iglesia, la iglesia que está esperando la venida del Señor. La venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. La iglesia debe estar muy, pero muy despierta espiritualmente hablando. La iglesia no puede estar jugando en nuestros tiempos. La iglesia tiene que tomar con mayor responsabilidad y seriedad el camino de Dios. Hoy hay personas que tienen un cristianismo muy descuidado. Algunos están sumergidos en cosas que no edifican su alma. En muchos, digámoslo así, en muchos entretenimientos. Lamentablemente, Satanás está usando aún las redes sociales como un arma muy poderosa para desviar al pueblo de Dios del enfoque de su búsqueda, del camino verdadero y el camino bendito. Estamos en tiempos sumamente peligrosos, como nunca en la historia lo hemos estado. Hay un descuido muy terrible, muy preocupante en la iglesia del Señor. Debemos vivir orando, debemos mantenernos orando. Yo les hago este llamado con muchísimo respeto y amor a todos. Debemos hacernos responsables de nuestra vida espiritual. Debemos ser disciplinados. Hoy necesitamos una iglesia disciplinada que lleve una buena disciplina en su vida de oración, en el estudio de la palabra, en su intimidad con Dios. Ahora, hermanos, la gente está viviendo una vida que parece caótica, sin una disciplina espiritual. Debemos prestar muchísima atención a las cosas que están pasando. El diablo está entrando en las vidas de las personas y en las congregaciones, para decirlo de alguna manera jocosa, está entrando suavemente, como con zapatitos de seda o de algodón. Y no nos estamos dando cuenta, pero poco a poco está destruyendo la vida espiritual de las iglesias. Disculpen, hermanos, un momento. Disculpen, continuemos. Estaba diciendo que Satanás está destruyendo la vida espiritual de las iglesias. Escúchenme bien, por favor. A Satanás no le preocupa que en una congregación hayan 1,000, 2,000, 10,000 personas congregadas. Lo que al enemigo le preocupa, y escúchenme bien, por favor, lo que al enemigo le preocupa es ver un remanente buscando verdaderamente a Jehová con el corazón, viviendo en santidad, conectados con el Dios de la gloria, llevando una vida espiritual consciente de que vamos para el reino de los cielos, apartados del pecado. Pero Satanás está tratando de meterse cada día más y más a las congregaciones, apagando la vida espiritual de las congregaciones que de tanta debilidad ya parecen cementerios espirituales, donde la gente va nada más por compromiso, van nada más por un acto religioso, van nada más a veces por distracción. Muchos se van a iglesias donde lo que se vive es una secta religiosa más, porque ya no hay expresiones de Dios. Yo creo con todo mi corazón que las iglesias que no tienen el Espíritu Santo, las congregaciones donde no se mueve el poder del Espíritu Santo, se convierten en una secta religiosa, porque el Espíritu de Dios es el que da vida a la iglesia. El Espíritu Santo, el mismo Jesucristo, nos dijo lo siguiente respecto al Espíritu Santo: me voy, pero no les voy a dejar huérfanos. Les enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Y hace poco, a propósito de eso, uno de estos miércoles que nos reunimos aquí para el discipulado, recibí algo que antes no había recibido. Se trata de lo que dice Romanos 8, versículos 8 al 9, y se lee así: y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es entonces que comprendí que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo se refiere al Espíritu Santo en la fe cristiana, que es visto como la presencia y el poder de Dios en la vida de los creyentes, especialmente a través de la obra de Jesucristo. El Espíritu de Cristo es el que nos da fuerza y nos capacita para la vida espiritual, nos revela la verdad y nos guía en la santificación. En la Biblia, al Espíritu Santo a menudo se le llama Espíritu de Cristo o el Espíritu de su Hijo, según algunos textos bíblicos o versiones bíblicas, como se lee en Filipenses 1:19, donde el apóstol Pablo dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu a Jesucristo, esto resultará en mi liberación, dice Pablo. Hermano y hermana, si usted no está seguro de que el Espíritu Santo de Dios es el que está guiando su vida, entonces usted debería estar profundamente preocupado. Escúchenme bien, por favor. Deberían estar preocupadísimos o preocupadísimas. Romanos 8, versículos 14, lo dice claramente, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y que como vimos en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. No todo el mundo es hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿quién está guiando su vida en este momento? Entonces, preocupémonos cuando nuestra vida esté vacía de la presencia de Dios. Esa es una de las grandes necesidades y desafíos dentro de la iglesia actual. Y es que en muchas congregaciones y personas hay falta de unción. Seguro, muchos recuerdan que años atrás algunas o muchas congregaciones mostraban cultos que eran llenos de gloria. Y en ellos se veían personas que oraban llenas del Espíritu de Dios, personas que dirigían llenas del Espíritu Santo, cultos en los cuales se predicaba la palabra, pero llena del Espíritu Santo. Los cánticos eran dirigidos por gente llenos del Espíritu Santo. Pero hoy día se observan congregaciones y gente más preocupada de que les salga bonita la voz, pero no de que Dios reciba esa alabanza que se tiene que cantar en espíritu y en verdad. Porque la Biblia nos dice en Juan 4, versículos 23 y 24, palabras del mismo Jesucristo: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, dice la palabra. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos y hermanas, Dios no anda buscando cantantes, no, anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y no me malentiendan, por favor. Dios bendiga a los hermanos o hermanas que tienen buenas voces o talentos musicales, pero dedíquele a Dios esa voz y ese talento y llénense de la unción del Espíritu para que su alabanza llegue a la presencia de Dios. Si no, esa alabanza no va a llegar a ningún lado y se va a quedar en el aplauso que le dé la congregación porque cantó bonito. Pero eso, hermanos, ese no es el objetivo nuestro. Nuestra alabanza debe llegar delante de Dios. Esos son consejos que les doy con mucho amor y respeto, porque creo que tenemos que resucitar a las iglesias que se están muriendo o que están dormidas, despertarlas o resucitarlas como ese gran llamado que le hace Pablo a los hermanos de Efeso y que se ve en el capítulo 5 de Efesios, versículos 14 al 16, que dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, es el tiempo de despertar, es el tiempo para que despertemos, y parte de ese despertar es aprender a disfrutar la palabra de Dios, pues la palabra de Dios debe edificar nuestras almas. Hoy en estos tiempos necesitamos palabra, oración y ayuno, así como esposa la pastora nos insiste muchas veces. Hoy día en las iglesias no se ayuna, ya no hay programas de oración, no hay convocatorias al ayuno. Hermanos, estamos en una crisis espiritual y lamentablemente los pastores están adormecidos. El diablo se ha metido de una manera terrible. Es el tiempo de despertar. Los hombres de Dios tienen que estar haciendo lo que dice la Biblia en Hechos 6, versículo 4, en el cual se lee: y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Nosotros no podemos estar atendiendo al mundo. Nuestro compromiso es oración y palabra. Los hombres y mujeres de Dios deben estar encerrados delante de la presencia de Dios, buscando el mensaje de Dios para llevar alimento espiritual a la iglesia que se está muriendo en estos tiempos. Hermanos y hermanas, oren por los pastores. Un hombre con oración y palabra va a edificar espiritualmente a la iglesia. Muchos quieren que sus pastores vengan ardiendo en el fuego del Espíritu, pero no oran por ellos. Muchas veces reclamamos que los pastores no tienen unción para predicar o no tienen un mensaje de parte de Dios, un mensaje profundo. Pero es que nosotros tampoco como iglesia estamos ayudando a nuestros pastores. Ayudémoslos, oremos por ellos, no hablemos a sus espaldas, cuidemos a nuestros pastores, amémoslos, respetémoslos. Eso es bíblico. La Biblia lo establece, lo enseña. No te salgas de la Biblia, hermanos. Así lo leemos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, que dice: y los ancianos que gobiernan bien, repito, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, dice la Biblia. Pero hay gente que pisotea la Biblia y piensan que están por encima de la autoridad de Dios y de su palabra. Tengamos mucho cuidado. Uno no puede pasar por encima de la Biblia. Aprendamos a hacer las cosas como Dios manda. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Qué maravillosa frase. Por favor, presten mucha atención a esto. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Qué nos indica ese párrafo? Nos indica que hay un momento de Dios para que usted y yo lo encontremos. Hay momentos en que Dios se mueve y son esos momentos las oportunidades. Los creyentes en la iglesia deben aprovechar, debemos aprovechar. Hay personas que cuando Dios se está moviendo, ellos están distraídos en muchas cosas, entretenidos, descuidados, y ni siquiera se dan cuenta del mover de Dios y de su Espíritu. Muchas veces vemos a personas que se pierden el culto de enseñanza o discipulado, el cual quizás era para ellos, tal vez era el momento en que Dios quería hablarles. Hay personas que no le dan importancia a congregarse, y ¿saben dónde terminan después? Pues terminan todos fríos, como cubitos de hielo, apagados, helados, y a veces siguen estando en la iglesia, pero apartados de Dios, porque estar físicamente dentro de una congregación no quiere decir que usted sea cristiano. Hay gente que parece que va camino al infierno, aún con una Biblia bajo el brazo. Pero Jesucristo lo dijo claramente, como vemos en Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel tiempo: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, dice la Biblia. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el llamado de Dios en este momento para nosotros es que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La Biblia en Isaías, capítulo 55, versículo 6, contiene un texto reconocido, pero vale la pena recordarlo y repetirlo, porque edifica nuestra alma, especialmente en los tiempos en que estamos viviendo. Ese mensaje va para todos aquellos que aman a Dios, para todos aquellos que están hambrientos de Dios, hambrientos de su palabra, hambrientos de conocer y de vivir para Dios, e incluso para aquellos que están apartados, que se alejaron de Dios por las razones que fueran, porque alguien lo trató mal, porque alguien les sirvió de tropiezo. Y a eso yo les digo, deje que Dios trate contigo hoy, porque hoy Dios trae esta palabra para que usted, que le está necesitando, para usted que se ha descuidado, para usted que sabe perfectamente bien que está en la iglesia, pero su corazón está apartado de Dios. Muchos se congregan y todo externamente parece bien, pero por dentro están vacíos, no sienten nada, están muertos espiritualmente o agonizantes. Poco a poco han dejado la vida de oración, la intimidad con Dios, han dejado el ayuno, han dejado y descuidado la palabra, han descuidado la pasión por servirle a Dios. Eso se han convertido en religiosos más de las congregaciones. Hermanos y hermanas, salgamos de ese estilo de vida y volvamos al modelo bíblico, como era la iglesia primitiva, una iglesia radiante, que amaba a Dios, que no le importaba su propia vida, por encima de todo, ellos querían servir a Dios. Y de nuevo dice la palabra de Dios en Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Prestemos atención a lo que dice ese texto de la Biblia. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Ese pasaje contiene una invitación bíblica, específicamente de Isaías, que enfatiza la importancia de acercarse a Dios mientras aún hay oportunidad. Repito, enfatiza la importancia de acercarse a Dios mientras aún hay oportunidad. Se trata de una urgencia para arrepentirse y volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. El versículo nos anima a buscar a Jehová, no como una opción, sino como una necesidad fundamental para nuestra salvación y bienestar. La expresión mientras puede ser hallado sugiere que hay un momento específico en el que Dios está disponible para el arrepentimiento y la reconciliación. Este tiempo no es infinito. La invitación a buscarle debe ser tomada con urgencia. Para poder encontrar a Dios es necesario dejar atrás nuestros caminos pecaminosos y volvernos a Él con sinceridad y arrepentimiento. Esto implica cambiar nuestros pensamientos y acciones para alinearnos con su voluntad. La invitación dice también, llamadle en tanto está cercano. Y esto subraya que Dios está accesible y dispuesto a responder a nuestra voz. No hay necesidad de temer o sentirnos demasiado lejos de Él. Y el versículo continúa con la promesa de que Dios tendrá misericordia de nosotros y será amplio en perdonar. Esto es un llamado a la esperanza, incluso para aquellos que han cometido grandes errores. Dios nos recuerda que sus pensamientos y caminos son diferentes a los nuestros. No podemos esperar que Dios se adapte a nuestro nivel, sino que debemos esforzarnos por comprender y seguir su camino. El versículo nos llama a buscar a Dios, lo cual implica dedicar tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia para conocer mejor a Dios y su voluntad. Aunque este versículo destaca la urgencia de buscar a Dios, también debemos recordar que nuestra búsqueda debe ser continua y constante en nuestra vida. Eso que les he expuesto lleva implícito el mensaje de que hay momentos oportunos al llamado de Dios que hay que aprovechar, hermanos. No los debemos pasar por alto, y este es uno de ellos.
Dios quiere tratar con usted. Usted que está retenido, usted que ha quedado en su casa, usted que está resentido, usted que está molesto con la iglesia, con su pastor, con su líder, con las razones que sea. Recuerde que Dios no tiene la culpa de los defectos de los seres humanos. Dios no tiene la culpa de nada por lo que usted se ha apartado de los caminos de Él. Vuélvase a Dios. Dios hoy nos está llamando. Hoy Dios nos dice: busque a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy que tienes vida, hoy que tienes fortaleza física, busca a Dios. Hay gente que dice: lo voy a hacer cuando esté más viejo. Hoy estoy muy joven y seguro piensan que cuando esté viejo va a ser más fácil. Cuando le duelen los huesos, cuando ya no puede ni caminar ni venir a la iglesia, cuando se haya ido su fuerza física o mental. No, hermanos y hermanas, el momento para buscar a Dios es hoy, hoy. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Aproveche la oportunidad, aproveche hoy que Dios lo está llamando. Este es el momento perfecto en medio de todos los eventos mundiales que son mensajes de Dios para la humanidad, dándonos a entender que el pecado ha llegado delante de su presencia y que muy pronto Dios va a castigar, va a derramar cosas sobre la humanidad, porque en vez de buscar volverse a Dios, cada vez el ser humano se aleja más de Él. Y lamentablemente, con dolor tengo que decirles que en medio de guerras, rumores de guerras, enfermedades, las iglesias se han alejado más de Dios. Y este no es el momento de alejarnos de Dios. Prestemos atención a lo que la palabra de la higuera nos dice constantemente. No sé si lo saben, pero antier, el viernes pasado, Israel atacó duramente a Irán y está atacándolo. Y eso no es poca cosa, es algo grave para la humanidad, lo cual podría desatar eventos mayores. Los cumplimientos bíblicos, los cumplimientos proféticos están a la vista, son evidentes y se cumplen alarmantemente. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que dice la Biblia. Viene el tiempo que vas a querer buscar a Dios en una iglesia y no vas a poder. Vas a querer venir a una iglesia y ya no van a estar las iglesias abiertas. Es más, constantemente escuchamos rumores de nuevas pandemias y de nuevas encerronas, como la que vivimos en el pasado. Cuando Dios nos estuvo llamando o hablando de muchas maneras, cuando hubo un avivamiento y un mover del Espíritu, hicimos caso omiso a lo que Dios nos estaba diciendo. Ahora, lamentablemente hay cientos y cientos de iglesias en declive. Y seguro ustedes conocen muchas y cercanos ejemplos. Nosotros debemos aprovechar el momento para buscar a Dios. Hoy Dios, a través de su palabra, nos dice: busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Arrodíllense aquí o más tarde en su habitación, donde quiera, en la intimidad del Señor. Escuchen la voz de Dios. No escuchen la voz del hombre, no escuchen la crítica, no escuchen la voz del que le hizo mal, no escuchen el eco del que habló mal de usted o del enemigo o del que habló mal a sus espaldas, de aquel que lo hirió. Escuche la voz de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Búscalo con lágrimas. Ruégale a Dios que vuelva a su presencia a su vida. Si se ha descuidado espiritualmente, si se siente vacío, si sabes que cometiste un pecado y sientes vergüenza porque fallaste a Dios, recuerda que Dios te sigue llamando. Búscalo mientras pueda ser hallado. Mientras haya vida, tienes esperanza. Acércate a Dios. Este es un llamado urgente para la iglesia del Señor Jesucristo. Satanás ha venido con gran ira para destruir la humanidad, para enfriar las iglesias, para destruir la obra de Dios. Pero gracias a Dios, hermanos y hermanas, yo doy gracias a Dios por todo el remanente de hombres y mujeres que se unen a esta congregación y a la Iglesia Universal de Cristo y han sido llamados, que entienden lo que dice la palabra, que ha llegado el momento de buscar a Dios. Este es un llamado con urgencia.
Bendito sea el Señor. Acerquémonos, hermanos, a Dios. Satanás va a tratar de ponerle desánimo, desaliento. El enemigo va a tratar de destruir su vida espiritual y física. Pero este es el preciso momento que Dios está haciéndole el llamado a su iglesia. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Atendamos a esta palabra, a este consejo, porque de seguro van a venir tiempos donde nos va a ser imposible venir a una iglesia. Es posible que pronto declaren una situación de pandemia, cierren iglesias. Posiblemente llegue el tiempo en que prohíban congregarnos. ¿Y qué va a hacer de usted cuando la iglesia esté cerrada y no pueda venir a un templo a adorar a Dios, a buscar de Dios, a derramar nuestras almas, a desahogarnos, a buscar la presencia de Dios, a escuchar un sermón de la palabra de Dios? Va a ser muy triste, hermanos y hermanas. Yo les suplico, no esperen que vengan tiempos más difíciles. Hay gente que reacciona demasiado tarde. Hay que actuar a tiempo. Dios nos está llamando a tiempo por su gracia. Hoy hay templos que están abiertos, aunque muchos no asisten por el descuido de los creyentes, que a veces prefieren quedarse en casa viendo un partido o ir a una reunión social. Hoy podemos venir con libertad a la casa de Dios a adorarlo y a estar aquí. Yo les suplico, en el amor de Dios, a todo el pueblo del Señor, atendamos a lo que dice la palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y este es un momento bueno y perfecto para buscar a Dios. Yo les invito, hermanos y hermanas, a todos ustedes, hoy más que nunca, sumérjanse en una vida de profunda oración. Busquen a Dios en una vida de ayuno, en una vida de lectura de la palabra. Sometámonos a Dios como nunca antes lo hayamos hecho. Hoy día vemos cómo la iglesia se está descuidando poco a poco y notamos con frecuencia que en vez de crecer espiritualmente, muchas congregaciones hay donde sus miembros se han vuelto apáticos, fríos, indiferentes. Muchas veces vemos hermanos o hermanas desenfocados o desenfocadas que vienen a los cultos con un desgano, con una desmotivación espiritual que se percibe a kilómetros. Hoy debemos volvernos al entusiasmo, a la entrega, a la decisión y compromiso espiritual que Dios quiere que tengamos y que podamos discernir si nos aferramos a su palabra. Hermanos y hermanas, permitamos que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy debemos escuchar ese mensaje, esa sugerencia de volver a buscar a Dios. Debemos hacerlo con mucho cuidado. Es un mensaje que está dirigido a usted, dirigido a mí y a todos. Un mensaje que viene de Dios, y lo digo con toda certeza, ya que la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, tal como leemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Además, la Biblia nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, según lo dice con claridad Hebreos 4:12. Por eso yo les ruego que hoy escuchemos este mensaje que hoy se dirige a usted y a mí por medio de la palabra que salió de la boca de Dios. Y sobre eso me parece esencial recordarles lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo cual vemos en Mateo 4:4. Y esta frase, palabra que sale de la boca de Dios, hace referencia a la certeza bíblica de que la palabra de Dios, que es la revelación divina, tiene un poder especial y no es simplemente un discurso humano, ya que en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, se narra cómo Dios creó mediante sus palabras todas las cosas. En ese versículo se dice: y dijo Dios, haya luz, y hubo luz.
Asimismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, se menciona la palabra de Dios como la fuente de toda creación. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella nada de lo que es hecho sería hecho. Esta es la versión Reina Valera 2015, pero la versión Reina Valera 1960 dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dentro de ese versículo, la frase en el principio se refiere al origen de todas las cosas, al tiempo antes de la creación. La siguiente frase, era el Verbo, se refiere a Jesucristo, quien es identificado como la palabra Logos de Dios. Luego la siguiente frase, y el Verbo estaba con Dios, subraya la unidad y la eterna relación de Jesucristo con el Dios Padre. Finalmente, en el Verbo era Dios, afirma la divinidad de Jesucristo, que es uno con Dios Padre. La palabra logos en griego se traduce como palabra, también se refiere a la razón, a la sabiduría, al orden y el principio fundamental de la creación. Esta concepción de la creación por la palabra destaca el poder y el dominio de Dios sobre la realidad, así como la importancia de la palabra como fuente de vida y creación. De modo que si yo les cito una porción de la Biblia, no es como si fuese Dios el que nos habla a través de su palabra, sino que esa palabra tiene su origen en el mismo Dios. Dios solamente estoy transmitiendo lo que dice el texto sagrado, y vuelvo a repetirlo. Dios te dice hoy: busca a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿No siente usted, hermano y hermana, que Dios de alguna manera lo está tocando o lo está tocando? Si alguno siente una u otra lágrima que se quiere derramar en sus ojos, entonces ese es el toque divino que usted está sintiendo en su corazón. Es presencia de Dios que lo está visitando en este momento, y estoy seguro que usted sabe que Dios está tratando con usted en este preciso momento. Si usted siente algo especial, una atmósfera especial, entonces debe saber que ha llegado el momento de Dios para su vida, y que es el tiempo, en este tiempo, que hace tiempo Dios lo ha estado llamando de diferentes maneras, por diferentes predicadores, por diferentes mensajes, y seguro muchas ocasiones han habido que ha hecho caso omiso de lo que Dios le está diciendo. Hoy una vez más, en el infinito amor de Dios, ese amor se dirige a usted y a mí y nos dice con ternura, con amor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Búscalo. No permitas que el diablo te haga tocar fondo, que tengas que caer más bajo. No permitas que el diablo lo arrastre, que lo ponga en vergüenza, que le haga caer en pecados terribles, para que reconozca que usted se ha equivocado espiritualmente y se ha alejado de Dios, y que ese es el motivo de todo. Recapacite. Si no busca a Dios, va a tener fracasos terribles. Hay gente que piensa que el diablo no le va a hacer daño, pero eso yo les recuerdo lo que dice el Salmo 119, versículo 67. Antes que fuese yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hay mucha gente que busca sentados en sillas de las iglesias, que hace rato andan descarriados de los caminos de Dios, y después se hace público y evidente su extravío y descontrol espiritual, y son humillados. Pero por eso hoy en este día, yo la invito, que busques a Dios, que aproveches este momento exacto que Dios está tratando con su vida. No lo posponga, no digas para mañana, lo haré después. No, este es el momento de Dios para que lo busques. Esta palabra no ha llegado hoy aquí por casualidad. En el camino y en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios no hay coincidencias. Aquí está la perfecta voluntad de Dios. Dios ha permitido que estemos escuchando esta palabra, porque este mensaje es para usted y para mí y para muchos. Hermanos y hermanas, el consejo divino a través de su palabra nos dice de nuevo: deje el impío su camino.
En otras palabras, Dios le está diciendo, nos está diciendo, apártate de ese camino que te está alejando de Dios, de ese camino de pecado, de ese camino de desobediencia, de esa ruta de rebeldía, de ese sendero de orgullo. ¿Por qué permites que el orgullo te aparte de Dios? Recuerda que tarde o temprano tendrás que morir. ¿No sabes que la Biblia dice en Hebreos 9, versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio? De modo que aunque usted sea rico, aunque sea poderoso, aunque sea famoso, aunque sientas que eres la persona más importante en esta tierra, igual, si no eres de los que son arrebatados por Cristo, entonces te vas a morir, te vas a morir. Deja de ser orgulloso u orgullosa. El orgullo nos aleja de Dios, el orgullo nos aparta de Dios, y por eso Dios nos dice en su palabra, deje limpio su camino. Ese camino desenfrenado que lleva, ese camino de pecado, de lujuria, de placeres mundanos, de borracheras, de orgías, de todas esas cosas que te apartan de Dios. Tarde o temprano te va a alcanzar la mano de Dios. Estás coqueteando con el mal, estás coqueteando con los malos. Ten cuidado, ten mucho cuidado, hermano. La gente piensa que va a seguir haciendo el mal el resto de su vida y nada les va a pasar. No juguemos con las cosas de Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Pongamos atención a esa palabra, porque todo lo que estés haciendo, tarde o temprano lo vas a cosechar, va a regresar a usted. Por eso le digo, por favor piense, medite, reflexione. Si estás haciendo algo malo o estás planeando hacerlo, recapacite en este momento, ya no lo sigas haciendo, detente. Si no lo has hecho, estás a tiempo de no hacerlo. Dios está llegando a tu vida. No tienes que fracasar, no tienes que caer en pecado. Vamos, iglesia bendita del Señor, por favor, no vendamos al Señor. No son tiempos fáciles los que estamos viviendo. Por eso Dios nos dice en su palabra, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Mejor arrodíllate si sientes que estás débil, si sientes que las fuerzas te han abandonado. Yo lo invito a ponerse de rodillas y a buscar a Dios en este momento, en este instante que puede ser hallado. Hermano y hermana, derrame su alma, derrame su corazón, sus lágrimas delante de la presencia de Dios, y ya verás que Dios va a responder a tu llamado. Haz tu oración, haz tu súplica delante de Él. Y es que la palabra de Dios dice que no basta solo con buscar a Dios. Dios también nos exhorta a que si estamos en camino de pecadores, si en nuestras vivencias somos impíos, entonces dejemos ese mal camino, ese estilo de vida de pecado. Y además la Biblia dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Ese es el llamado para que usted y para mí. Es un llamado urgente, el llamado de hoy, al cual no podemos darle más largas. Hermanos y hermanas, no hay nadie más bueno que Dios, ya que a pesar de que los seres humanos lo ofendemos, a pesar de que cuando pecamos es contra Él que pecamos, Él nos sigue llamando con infinito amor y nos dice, búsquenme. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Dios le está hablando a usted, a la gente que está apartada de su camino, y le dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es decir, aunque estés apartado, aunque te haya sido el pecado, Dios te está llamando todavía, te está dando una oportunidad para que te vuelvas a Él. Aprovecha esta oportunidad, porque quizás no la vuelvas a tener. ¿Qué pasaría si mueres hoy y mueres en pecado? Te perderías por la eternidad y teniendo un Dios tan bueno que te ha llamado tantas veces. Hay gente que Dios le está hablando de muchas maneras, por diferentes mensajes y predicadores, pero ha estado cerrando los oídos a Dios. No sigas así. Escucha lo que Dios te diga, apártate del pecado y deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová.
vuélvete a Dios. No te ha ido bien haber dejado a Dios. Hay cientos de cristianos apartados de los caminos de Dios, los cuales saben que hagan lo que hagan, practiquen lo que practiquen, aunque se envuelvan en diferentes pasiones carnales, en todo tipo de pecados, en placeres carnales, siempre llevan un vacío aquí adentro, que no lo puede llenar. No lo puede llenar el placer del pecado, que no lo puede llenar el dinero, no lo puede llenar la fama, el poder, nada de lo que este mundo da. Y eso la Biblia lo dice de la siguiente manera: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, según vemos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 17. No significa que las cosas mundanas y las tentaciones son efímeras. Es una exhortación a no apegarse a las posesiones y cosas de este mundo, sino buscar la voluntad de Dios y la vida eterna. Hermanos y hermanas, el mundo con su estructura y sus normas no es permanente. Todo lo que en él existe, incluyendo las personas, las cosas y las situaciones, como ahora las conocemos, desaparecerán. Los deseos mundanos, como el deseo de riqueza, los deseos carnales, el deseo de fama o poder, son efímeros y no pueden proporcionar la satisfacción duradera. Pero aquellos que siguen la voluntad de Dios y viven de acuerdo a sus mandamientos, experimentarán una vida eterna y una recompensa eterna en el reino de Dios. Dios nos invita a no dejar que los deseos del mundo controlen nuestras vidas, sino a buscar la voluntad de Dios y la vida eterna que Él ofrece. Hermano y hermana, la sangre de Cristo te puede limpiar de toda maldad. Acércate a Él. Cierra los oídos para oír solo la voz de Dios, la voz de tu Creador. Escucha la voz de Dios. El que murió por ti en una cruz fue Jesucristo. El que derramó su sangre por tus pecados, el que tiene potestad para limpiarte y santificarte. Quiero que veamos la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, así dice el apóstol Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. La clave de la victoria para que se vaya esa opresión de su casa, para que se vaya el mal de su vida, es que te sometas a Dios. Hay personas que están atadas, gente que está oprimida, gente que dice: me siento mal, yo quiero buscarlo, pero no puedo. Pero lo que tienen que hacer es hacer lo que dice la Biblia: sométete a Dios. En otras palabras, busca a Dios. Busca a Dios y haga su voluntad. Y segundo, resiste al diablo y huirá de vosotros. No lo haga por su propia cuenta, no solo con sus fuerzas, porque nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas. Deje que Dios lo ayude. ¿Y cómo lo logramos? Pues sométase a Dios. Sométase pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No permita que el diablo lo siga dañando su vida, dañando su familia. No siga que el enemigo siga destruyendo, que el enemigo siga haciendo lo que quiere. Miremos cómo estamos, veamos cómo nos sentimos, solos, vacíos, amargados. ¿Por qué? Porque dejó usted a Dios y le dio lugar al diablo. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 27, dice: ni deis lugar al diablo. Acuérdate, la causa de tus problemas es que le abriste las puertas al enemigo para que te hiciera caer en pecado, para que te alejara de Dios, para que te quitara el amor, la pasión que tenías antes de servirle a Dios. Hoy Dios, infinito amor, vuelve a hablar a tu vida a través de su palabra y te dice: someteos pues a Dios. Qué invitación más noble la que Dios nos hace a nosotros hoy, hermano y hermana, en medio de esta época de guerras y crisis, en medio de tanta frialdad espiritual, de tanto cristianismo frío, apático, apagado, indiferente, espiritualmente hablando. Bendito sea el Señor de esta palabra, nuestro Dios, que todavía nos sigue hablando para que lo busquemos. Y por eso les digo hoy, finalmente, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Que Dios los bendiga. Esa es mi predicación de este día.
Espero que tengan un lindo día en compañía de sus padres, de sus familiares, y que estas palabras lleguen a lo profundo de sus corazones, que se hagan realidad, que ustedes busquen a Dios de verdad en su corazón y que puedan agarrarse y plantarse sobre la roca viva que es Jesucristo. Que Dios los bendiga. Los dejo en presencia de mi esposa, que va a hacer una oración. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Estaba escuchando a mi esposo y ahí en Isaías 55:7 dice, sí, busquemos a Dios, pero ¿cómo? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, lo malo que hacemos y lo malo que somos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el mismo Isaías 55 habla de esa transformación del hombre. Dice que saldréis con alegría y con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Pero también estaba pensando en Job 22:21, que dice, vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz. Entonces, a veces no tenemos paz, a veces nuestra vida es un caos, pero tenemos que tener un cambio, un arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica un cambio de actitud. Si iba por este camino, ya no puedo ir por este camino, tengo que dar la vuelta y dejar lo impío que estamos haciendo y lo inicuo de nuestros pensamientos y volvernos a Jehová de corazón, y Él va a hacer esa transformación en tu vida. Hoy hay gente nueva y ustedes nos visitan, señores Gamboa, por primera vez, pero les voy a decir algo. La Biblia habla en San Juan 3, dice que llegó un hombre de noche donde Jesús, y les hablo a cualquiera de ustedes que no tienen la seguridad de la salvación. Llegó Nicodemo donde Jesús y le dijo, maestro, ¿qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos? Todos queremos entrar al reino de los cielos. Y él dijo, tienes que nacer de nuevo. Y dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer? Porque estaba pensando en algo físico. Y le dijo Jesús, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Si no naces de nuevo, no puedes ver. Y luego le dice, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar. Porque una cosa es ver y otra cosa es entrar. Y luego le dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, el Padre eterno ama tanto a la humanidad que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Jesús es el camino para llegar al Padre. Así que si usted hoy no tiene la seguridad de esa salvación, es hora de decirle, Señor Jesús, venga a mi corazón, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, para que el mundo sea salvo a través de Él. Así que yo le invito a usted, hagamos esta oración de corazón, aceptando al Señor Jesús, si es que no tenés la seguridad de la salvación. Repitan conmigo, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de tu trono y yo creo, Señor Jesús, que tú eres el camino para llegar al Padre, que tú eres la verdad y la vida. Y hoy, Señor Jesús, vengo a ti pidiendo perdón por mis pecados, por mis iniquidades o maldades y por mis rebeliones. Y te pido, Dios, Señor Jesús, que tengas misericordia de mí. Me arrepiento de lo malo que he hecho y de lo malo que soy. Y te pido perdón y te pido que me recibas y entra a mi corazón. Entra a mi corazón, te entrego mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y damos gracias porque dice la palabra que hay júbilo en el cielo
cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Señor, porque si alguien se ha arrepentido de sus pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oh Señor, ayúdanos a caminar, a tener un profundo arrepentimiento, para que vengan de tu presencia días de refrigerio. Y Padre, yo vengo en el nombre de Jesucristo, orando y atando todo espíritu de muerte que haya querido venir contra nuestras vidas. Tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo para atar la muerte, la tumba y el Hades. Vengo atando y reprendiendo en el nombre de Jesucristo todo espíritu de enfermedades. En el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu de enfermedad, sal fuera. En el nombre de Jesucristo, y todo espíritu que está provocando cánceres, que hoy la semilla del cáncer muera y nosotros vivamos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo vengo atando todo espíritu de muerte súbita en el nombre de Jesús de Nazaret, y todo espíritu de accidente lo venimos atando, porque tenemos autoridad para atar y desatar. Hoy venimos atando espíritus de accidente y toda enfermedad en la sangre. En el nombre de Jesucristo la vengo atando y reprendiendo en el nombre de Jesús de Nazaret, y vengo atando todo espíritu de repudio, de divorcio, de separación, de destrucción de hogares. Hoy yo vengo atando y reprendiendo todo espíritu de contienda en los hogares, en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Oh, Shababakara soy, ira baba 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 baba, urra baba 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 yeres socotone. Vuélvete en amistad con Dios, vuélvete en amistad con Dios, y te sobrevendrá paz. Oh Shabarasai, oh Rekato Akatushibo Koroshi, que si kiribajo ublarashi, que si kiribakole, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Deje el hombre impío sus caminos y el inicuo sus pensamientos. Oh Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias. Hoy vengo bendiciendo a cada miembro de esta congregación. Vengo declarando tu presencia en este lugar, y que algo sobrenatural está ocurriendo. Gracias, Señor. Comience a dar gracias. Ay, da gracias. Bendice el nombre del Señor. Has sido bueno. Tú has sido nuestro socorro y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, te amamos, Señor. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra en Jeremías. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Arabasiri bashakaro sobokotonei, grasuri kasha bakanakara sokotokotokotokoto, shakaba, que se rompan cadenas de opresión. Ato todo espíritu de muerte y todo espíritu de suicidio. Urrikatana que shekafai. En el Kirisou Bakara Shekamala. Ahora que si tu bajo que haya Kirisokatanai, que hoy haya una unción en este lugar que pudra yugos de opresión, que se pudran yugos de pecado. Ahora que se derriben fortalezas mentales, altiveces, argumentos, ideas y pensamientos que se están levantando contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y antes de hacer la bendición sacerdotal, hoy los niños de esta iglesia tienen algo para ustedes y vamos a pedir que pase.